Cordial saludo, doctor Wilmar Cifuentes y compañeros, no sé quiénes alcancen a ver este video, pero bueno, un placer estar aquí contando esta lectura importante de dos sentencias fundamentales. Hay una en el año 97 y otra en el año 2021. La del año 97 es la sentencia C-239 y la del 2021 es la 233 del 2021. Son sentencias constitucionales muy, pero muy importantes, principalmente porque hablamos de, vamos a decirlo así, la del 2021, donde se facilita el acceso a una muerte digna llamada eutanasia, de un modelo o una forma que se hace llamar eutanasia, ¿sí? En el año 97, perdón, hizo una demanda de... o sea, la sentencia es de 1997. Se clasificó mediante el artículo 326 de la ley 100 de 1980. 326 de la ley 100 de... perdón, no era una ley, era un decreto. El decreto era un decreto con fuerza de ley, ¿sí? El cual era el decreto 100 de 1980 y se clasificaba como el código penal de su época, ¿sí? Y después para la sentencia de 2021, que es la 236, la 233 del 2021, se clasificó mediante la ley 599 del 2000, ¿sí? Esta ley facilitó el acceso a una muerte digna con el modelo de eutanasia, ¿sí? Es importante en la lectura inicial del decreto, de la demanda de inconstitucionalidad mediante el decreto ley 100 de del 1980, es importante identificar que solo una palabra hacía diferencia de una sentencia a la otra. ¿Por qué la sentencia de 1997 disminuye las posibilidades de acceder a los médicos a realizar este tipo de procedimientos, ¿sí? Porque simplemente había una palabra muy importante y era la enfermedad terminal, ¿sí? Si nos ponemos a hacer una comparación sentencia a sentencia, en la sentencia del 2021 la Corte Constitucional básicamente solamente pone como principios fundamentales para que se logre el cumplimiento a este procedimiento, lo pone como el consentimiento de la persona a la cual se le va a realizar el procedimiento, ¿sí? Que sería como un formato, un documento específico para que esta persona llene y mediante este consentimiento se pueda realizar el procedimiento. Pero la segunda era por medio de una intervención médica. Todo esto pensando en poner fin a sufrimientos intensos de otra persona, ¿sí? En este caso el médico al paciente. En las dos leyes, en el decreto ley de 1980, que es el decreto ley 100, y en la ley 599 del 2000, los dos citan al artículo el de homicidio por piedad, ¿sí? En el 100 pues era el artículo 326 y en el 599 el artículo 106, ¿sí? Los dos del Código Penal. Entonces, estos dos, la única diferencia fue esa, ¿sí? Porque los médicos, o sea, en la sentencia del 2021, todos los
las tutelas que la Corte recibía era porque no cumplían los requisitos estipulados en el decreto, en la sentencia del 2000 de 1997, que era el consentimiento del actor, del paciente en este caso, la intervención médica y por último la enfermedad terminal. Entonces no había como una normativa legal, porque de por sí desde 1997 la Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a que reglamente este procedimiento, pero nunca se llevó a cabo. Entonces, después de todas las acciones de tutela, entonces en el 2021, mediante la ley 599 del 2000, por medio de dos actores, ellos exigen la inexequibilidad de este artículo, ¿sí? Pero la Corte Constitucional, muy inteligente, lo desarrolla, lo complementa y simplemente resuelve que para que se lleve a cabo este procedimiento de la eutanasia, que sería prácticamente ligado en este caso con el artículo 106 de la ley 509, que sería el Código Penal, que las personas que se les pueda desarrollar o realizar este tipo de procedimiento tendrían que tener el consentimiento de esta persona y tenían que tener la intervención del médico, ¿sí? Todo esto para poner fin a intensos sufrimientos por enfermedad grave o enfermedad grave principalmente, ¿sí? Que este es como el motivo objeto de este procedimiento. Entonces, muy interesante realmente, a la vez triste porque la Corte Constitucional pues exhorta, ordena a la Corte, al Congreso para que pues realice un procedimiento que realmente a estas épocas debería haberse realizado, pero facilitó por medio de la sentencia del 2021 el acceso, limitando o quitando, porque es que realmente el artículo 106 de esta ley no exige, ningún lado del artículo exige que deba tener una enfermedad terminal. Entonces esto facilitó para que en estos últimos años, 2022, que es el momento en el que estamos haciendo este video, se puedan realizar estos procedimientos. Y la verdad me parece fascinante porque a pesar de que los médicos, inclusive en la sentencia del 2021, la Corte Constitucional pide unos conceptos a una cierta cantidad de entidades de salud. En este caso, una de ellas informa que no es necesario, ¿sí? O no necesariamente tendría que la persona tener una enfermedad terminal para que se le lleve a cabo. Segundo, también dicen que las personas pueden realizar el procedimiento solamente con el consentimiento, pero más importante aún, dice que los tratamientos que se llevan a personas con enfermedades terminales no son suficientes. Pasan muchos años con un inmenso dolor intentando morir, porque ya el dolor es tan fuerte que es una tortura al cuerpo y las personas realmente desean morir. Y resulta que la sentencia anterior no permitía, porque los médicos siempre curándose en salud para no caer en una tipificación de un delito, no caer en un procedimiento penal, no desarrollaban. Entonces siempre los terceros, familiares o la misma persona, por medio de tutelas llegaban hasta la Corte Constitucional. Entonces, a partir del 2021, a partir de esta sentencia, que es la 233 de 2021, se pueden realizar estos procedimientos con mucha más facilidad. Y aún así, en esta sentencia, en el resuelve, la Corte exhorta al Congreso de la República para que
mediante las dos sentencias que acabo de nombrar, se configure, se ejerza la potestad de legislar o de organizar, ¿sí? De reglamentar este procedimiento para que no caigan los médicos en la posibilidad de un delito, una tipificación dentro del Código Penal, no se tipifique este delito. Entonces, básicamente es eso. Muy interesante y muchas gracias, doctor.